Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nuevamente nos concedes de reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por la luz que podemos contemplar, por el cuidado que has tenido de nosotros. Te damos gracias por la presencia de Gilberto en esta mañana aquí con nosotros. Te damos gracias porque tú le has librado del problema que vivió. Te pedimos que seas una realidad en su vida, que él pueda aumentar su fe y que pueda ser un testimonio para aquellos que no te conocen. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Todo esto lo pedimos en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. El libro de los Hechos, después de los Evangelios, ya ven que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es a partir de la vida de Jesús, ya lo conocen. Empezamos con los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y luego este libro de los Hechos. Casi siempre es las Biblias, si yo conozco las traducciones, es el quinto de los libros del Nuevo Testamento. En el capítulo 4, a partir del verso 32, 4, 32. Aquí está, todas las cosas en común. Sí. 4, 32. ¿Sí? Y luego, si ya lo encontraron, 4:32. La siguiente expresión que podemos considerar está en la carta a los romanos. Adelantito de Hechos, la siguiente carta, le pueden llamar también, está la carta a los romanos, en el capítulo 6, en el verso 23. ¿Sí? 23. Sí, Romanos 6, 23. Sí, pero aquí El capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Sí? Bien, de verdad es mi deseo cada semana poder compartir algún mensaje que sea de beneficio, de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Siempre es difícil, particularmente en algunos momentos es complicado. Algunos temas pueden ser más difíciles que otros. Siempre hablar de la bondad y la misericordia y el amor de Dios es constructivo, pero a veces tocar los temas que tienen que ver con la disciplina se vuelven un poquito complicados. Entonces, de verdad es mi intención. Sin embargo, vamos a hacer una oración. Vamos a buscar que Dios nos guíe a través de su palabra, y es lo que vamos a hacer, encontrar en su palabra, buscar esa dirección de parte de Dios en su palabra, y que de alguna forma yo pueda ser un instrumento. Es mi deseo, pero bueno, que también sea la voluntad de Dios esto. Sí, entonces, Pastor Abel, nos dirige usted en oración, por favor, para reflexionar su palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en esta ocasión. Gracias por traerte invitado a Gilberto Moreno, por el apoyo que le diste, y te pedimos envíes al Espíritu Santo para que todo lo que aquí se diga sea en provecho de nosotros y de nuestra comunidad. Muchas gracias, Señor. Amén. Romanos 6:23. Romanos 6:23, palabras del apóstol Pablo, San Pablo, autor de más de la mitad de los libros o cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. San Pablo es al quien se le atribuyen, dice esta expresión: porque la paga del pecado es muerte. Es una expresión fuerte, pero es una expresión que es verdad, ¿sí?
Hay expresiones que pueden sonarnos fuertes, pero es importante tenerlas. Cuando nos acercamos con un médico con alguna condición, a veces no queremos escuchar su diagnóstico, pero sin embargo, si no escuchamos su diagnóstico, no corregimos, no tomamos acciones. Entonces, por fuerte que nos pudiera sonar, es mejor tener esa información y determinarnos de acuerdo a esa información. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la consecuencia, vaya, todo tiene un precio. ¿Sí? Cuando somos niños pensamos que la casa es gratis, la luz es gratis, la comida es gratis, y todo es tan sencillo como le dicen los niños del papá, no tengo, y mete eso que traes, mételo en la maquinita y la maquinita te da. No alcanzan a entender la dimensión de pronto del precio. Bueno, el pecado, el error, trae muerte. Abrimos la percepción de la muerte. La muerte no es solo el momento en el que dejamos de existir, en el que nuestra alma ya no está con nosotros, nuestro espíritu, dirían algunos. No, hay cosas que se mueren cuando pecamos. Hay cosas que se mueren, eso es lo que dice la expresión. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, el precio del pecado es muerte, de tal forma que sí, hay cosas que se mueren. Hay cosas que se mueren en nuestra vida cuando pecamos. Recuerden, les decía la semana pasada que pecar es errar. Eso es pecado. Cuando no entendemos, oye, estoy pecando, no estoy en pecado, hay pecado en mi vida, no hay pecado en mi vida, es muy sencillo. Pecar es errar. Esa es la definición que nos da el pecar. Pecar es no acertar, no hacer lo que se espera, no hacer lo que debes hacer. Lo que se espera de ti como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo, como vecino, lo que se espera de ti y no hacer lo que se espera de ti, entonces estás en una condición de pecado. Entonces cuando yo, lo muy sencillo, si yo no soy un buen amigo, yo estoy pecando como amigo, yo me estoy equivocando como amigo, y entonces se muere esa amistad. Si yo no estoy cumpliendo como padre, si yo no estoy cumpliendo como esposo con lo que debo de cumplir, con la fidelidad que reclama mi familia, entonces la paga del pecado, la consecuencia, el costo por mi pecado es la muerte. Se muere mi relación con mi esposa, y a veces llega uno con la esposa, oye, es que tú y yo antes salíamos, o antes platicábamos, o antes esto es lo que sucedía. Es que tal vez algo se murió ahí por consecuencia del pecado, y es lo que dice el apóstol Pablo, y nos explica, las cosas tienen un precio, y esa acción, ese desliz, esa aventura, ese descuido, tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte, pero la buena noticia viene acompañada en esa expresión, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la provisión de Dios es vida eterna, y lo eterno es lo que no se muere, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una palabra de esperanza. Si nos quedamos con la primera parte, pareciera que nos desmoronamos. Oye, estás hablando de muerte, ¿por qué hablas de muerte? No, espérame, te estoy hablando de vida. Dios viene a dar vida, Dios es dador, Dios no es quitador. A veces tenemos la idea de que Dios es quitador y una relación con Dios nos va a quitar. Incluso hay quien no se acerca a Dios o no se acerca a la iglesia porque tienen la extraña idea, equivocada idea de que Dios nos va a quitar. Dios no es quitador, Dios es dador. Dios viene a darnos vida y vida eterna. Dios viene a ponernos en una posición de paz, abundancia de paz. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Dios no es quitador. Es que si vas a la iglesia ya no vas a poder. Espérame, déjame decirte que al contrario. Puedes cuando tienes una relación con Dios, porque Dios es fortaleza. Dios es fortaleza. Dios es auxilio, Dios es respuesta. Cuando entramos verdaderamente en una dimensión de vida, verdaderamente vida, es cuando estamos en Dios. El Señor Jesús, cuando interactuaba con las personas, era curioso. El Señor Jesús les decía, estás muerto, y ellos se enojaban. La gente, los que le rodeaban, se enojaban porque mírame el camino. ¿Cómo? Avanzo, tengo vida. No, tú no tienes vida, tienes un cuerpo y tal vez respira, pero estás muerto, puesto que hay cosas muertas en ti. Hay cosas muertas en ti. Hay personas que por alguna razón, en enfermedad, una diabetes mal cuidada, mal atendida, y de pronto, ¿sabes qué? Se murió tu pierna. Ahí está contigo, ahí está, pero se murió y tenemos que quitarla, porque si no se va a morir todo lo demás. O las soluciones, o lo arreglas. Así es el pecado, nos va poco a poco consumiendo y quitándonos vida, restándonos vida. Sí, vives, y sí, ahí estás, pero parte de ti se muere, y si parte de ti se muere poco a poco, va consumiendo toda tu vida hasta que ya no queda nada. Esa es la paga del pecado. Aquí se puede acostumbrar un castigo que en la antigüedad los romanos tenían, que cuando un asesino, cuando una persona asesinaba a alguien,
una de las formas en la que lo podían castigar era a esa persona que tú mataste te la ataban. ¿Has escuchado la expresión cargar con el muerto? Bueno, viene de ahí. Cargabas con el muerto. Yo no quiero cargar con el muerto. Era una forma en la que te ataban, te amarraban, y entonces tu vida tenía que ser con esa persona, con eso que mataste. Porque la intención era que tu vida oliera mal, se contaminara. Porque eso es lo que es el pecado. El pecado es contaminación. La paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. La semana pasada les hablaba del pecado y les decía, bueno, ¿qué hacemos cuando pecamos? Hay a veces regularmente 3 acciones, recuerdo así muy rápido para llegar a un punto. Reconocer el pecado, que es admitir el propio error, pero reconocer no necesariamente te libra del pecado. O sea, yo reconozco que estoy mal, yo sé que estoy mal, y luego, o sea, ya lo sabes, ¿qué estás haciendo? Bueno, es que yo sé que esto lo tengo, bueno, ya lo cambiaste. La Biblia no habla necesariamente de reconocer el pecado. El reconocimiento del pecado no trae perdón del pecado. Acuérdate que pecamos, ok, me queda claro, me equivoqué. ¿Qué sigue? Arrepentirte. Arrepentirte es modificar el rumbo. Eso es arrepentimiento. Si pecar es cerrar, arrepentirse es corregir, enderezar el rumbo. Entonces, te repito, hay pecado, reconoces el pecado. Muy bien, ya lo sabes. Declarar. Acuérdate que les decía la semana pasada, es tan diferente cuando te citan a declarar. ¿Cómo vas? O confesar. La palabra de Dios nos anima y nos enseña que debemos confesar. Esto es manifestar. Manifestar. Nos acercamos a Dios y reconocemos nuestro pecado, pero no. Confesamos nuestro pecado, nos acercamos a Dios y Él perdona nuestro pecado, pasa por alto nuestro pecado o nos señala lo que debemos de corregir. No tiene que ver con apariencias. ¿Has escuchado esa expresión? Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Aparentar es manifestar o dar a entender lo que no es o lo que no hay. ¿A quién aparenta paz? ¿A quién aparenta estabilidad? ¿A quién aparenta un buen matrimonio? ¿A quién aparenta una buena relación con los hijos y los ves en público que tratan de una forma, pero ya en lo privado? Las apariencias engañan. Mira, las apariencias tal vez engañan a los que no te conocen, tal vez engañan a los que no están cercanos a ti, a los que no conviven contigo. Las apariencias engañan, pero no a Dios. ¿Sí? A Dios no lo engañas las apariencias. Les decía la semana pasada, el que encubre su pecado, el que entra en una condición de apariencia, no prospera, no sale de ahí, pero el que lo reconoce, el que lo confiesa, alcanza misericordia. Y hay un momento en el Nuevo Testamento, es un momento en el libro de los Hechos, y quiero que veamos una historia de alguien que estaba en esa dimensión de solamente aparentar. Alguien que paga, que entiende que la paga del pecado es muerte y lo entiende de mala manera. Y esa historia está ahí, y hay historias que me gustaría pasar por alto, pero ahí están, y si están ahí debemos de obtener alguna enseñanza de parte de ellas. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, la Biblia, la vida de los primeros creyentes. Este es el momento en el que el Señor Jesús nace, vive, muere por nosotros, asciende a la presencia del Padre, y los discípulos empiezan a predicar la palabra. Es que es la encomienda que les da el Señor Jesús. Es un momento histórico, esto no es una parábola, esto es historia, esto es algo que la Biblia registra que sucedió. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles, Pedro, Juan, esos personajes, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. La primera iglesia, la iglesia emergente, la iglesia que forma el Señor Jesús, deja esa sensación. No había entre ellos ningún necesitado, ninguno ocupaba. Y mira, quiero que por favor hagamos un lado el tema del dinero. Porque a veces hay personas con dinero, pero que lo que necesitan no se soluciona con dinero. No había entre ellos ningún necesitado, no había ninguno de ellos que no tuviera paz, no había ninguno de ellos que no tuviera amor, no había ninguno de ellos que no tuviera principios, no había ninguno de ellos que no tuviera algo indispensable. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos, ahora sí, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa es la vida de los primeros creyentes. Un grupo de personas que se fortalecían y se ayudaban unos a otros. De tal manera que cuando identificaban a alguien que tenía una necesidad, inmediatamente atendían esa necesidad. Te repito, no es solo lo económico. Esa es la vida de los primeros creyentes. Esa es una comunidad a la que yo quiero pertenecer. Es una comunidad en la que yo quiero participar. Un grupo de personas que se animan, se fortalecen y no hay necesidad entre ellos. Eso dice la expresión, una multitud que había creído. Una multitud de un mismo corazón. Una multitud que se desapegaba de lo temporal. Con un deseo de compartir. La expresión, no había entre ellos ningún necesitado. Salmos capítulo 34, 9 dice, nada falta a los que le temen. Nada falta. Esa sensación de empezar el día, nada me falta. Nada me falta porque Dios está conmigo. Nada me falta porque Dios atiende mi necesidad. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento. No había entre ellos ningún necesitado. Porque por voluntad, no por imposición, compartían. A ver, vénganse, vamos a ver. Tú vas a poner 2 y tú 4 y tú vas a poner ninguno. ¿Por qué? No. Esa expresión que viene ahí, cada uno dice todo. Me voy a regresar, verso 34. No había entre ellos ningún necesitado. Lo que poseían, heredades o casas, las vendían. Es una práctica que ellos iniciaron. En ninguna parte de la Biblia Dios les dice, y vende tu casa y el dinero se lo vas a dar a la iglesia. En ninguna parte. Eso no es un mandamiento. Eso es algo que ellos hicieron por gusto. ¿Sí? Lo quiero mencionar. Dios no les impone el dar, porque Dios nunca nos impone el dar. Y te repito, voy a insistir, no tiene que ver con dinero, porque ya es dinero. No, espérame, Dios no impone que des tu tiempo, pero tú puedes darle tu tiempo a alguien. Dios no te impone que vayas y abraces a una persona. Mira, un abrazo puede ser tan valioso. Dios no te impone que hagas oración por alguien, donde nadie te ve, nadie te lo pide, pero tú empiezas tu día y en la mañana haces oración. Pero hoy no incluyes tu casa, ni tu patrimonio, ni tu familia. Hoy incluyes a esas personas que están cercanas a ti. Es más, incluyes hasta el que no te cae bien. No te lo imponen, tú lo haces. Señor, fortalece. Pides por el gobierno. Digo, continuamente lo estamos criticando, pero hoy vamos a pedir por el gobierno. Que los que están en esa posición sean fortalecidos y sean guiados a toda verdad. No es una imposición. Eso es lo que estaba ocurriendo. No había una imposición. Y por voluntad propia, ellos deciden poner a los pies de los apóstoles. Jesús no se los pidió. Jesús nunca dijo, ahora que me voy, todos los que tienen algo, véndanlo y lo reparten. Es algo que surge de ellos. Y luego, una historia que me hubiera gustado que ahí terminara, me hubiera gustado que acabara ahí, un final feliz. Hechos capítulo 4, verso 32, acaba en el 37 y termina, pero en el capítulo 5, en el verso 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ananías, él se acerca, él ve que algo está ocurriendo, él ve una comunidad donde no hay necesidad, una comunidad donde hay fortaleza, una comunidad en la que él quiere participar, y entiende mal, una comunidad, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, nosotros lo que tenemos lo compartimos, nosotros lo que consideramos valioso lo compartimos, nosotros nos fortalecemos, y Ananías como que dice, yo quiero eso. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías está aparentando. Ananías quiere, pero no quiere. Ananías quiere obtener, pero no quiere el compromiso. Ananías va y vende, yo no sé, 10 denarios, 1000 denarios, no dice la cantidad, pero a la hora de ponlo, no lo pone. Y te repito, no pienses en dinero, olvídate del dinero. Él ¿sabes qué? Mira, las reglas del juego aquí tienen que ver con algo. Y Ananías aparenta. Te repito, la definición de aparentar es manifestar o dar a entender lo que no hay. Eso es aparentar. Voy a repetir, pero cierto hombre llamado Ananías, Hechos capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Otra traducción dice: ¿por qué conspiraste? ¿Por qué intentas probar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira estaban intentando aparentar. Y te repito, las apariencias engañan a los hombres, pero no a Dios. ¿Habremos de engañar a Dios? ¿Hay otro registro en la Biblia de alguien que haya llegado, les haya mentido y haya muerto? No. Te dije hace un momento, la paga del pecado es muerte. Hay cosas que se mueren en nosotros. Esta palabra dices, pues no es para mí, bueno, qué bueno. Dios es amor, Dios es dador. Pero vamos a construir una relación clara y honesta con Dios. Una relación que no se sustente en la apariencia. Una relación que se sustente en acercarnos confiadamente. La Biblia dice: acércate confiadamente a Dios. Confiadamente a Dios. Nos acercamos confiadamente. Y sí, si hay situaciones en nuestra vida que tienen que ser corregidas, vamos a corregirlas. No vamos a aparentar corregirlas. Mira, es muy sencillo aparentar. Conocí a alguien y tenía 2 teléfonos, y uno lo dejaba en el carro y otro se bajaba con él. Y con el del carro hacía ciertas llamadas y con el otro hacía otras llamadas. Y en el otro tenía las fotos con su familia y sus hijos, y en el otro tenía otro tipo de fotos. Y bien bloqueado y candado y ejemplar, aparentemente. Le dijeron a Ananías: ¿puedes engañar a Dios? ¿Puedes engañar al Espíritu Santo? A mí sí, claro. Mira, esto es sencillo. Se trata de reconocer nuestra condición. Ahorita terminamos. Reconocer nuestra condición y acercarnos confiadamente a construir una relación clara, transparente y honesta con Dios. Se trata, como te dije hace un momento, acércate y confiesa. Que no te citen a declarar. Yo lo decía la semana pasada. Mira, te llega el citatorio. Ay, ya sabías, hombre. Ya sabías lo que habías que corregir. Te esperaste el último momento. Te esperaste y llegó el momento en que esa cartita, ese documento llegó y ese citatorio llegó. ¿Por qué esperar a que Dios te diga: hey, vente? ¿Por qué esperar a que la esposa, que los hijos nos hagan algún reclamo, algún señalamiento? Cuando hoy podemos hacerlo y acercarnos confiadamente. ¡Hey! Le dice Pedro a Ananías: oye, era tuyo. Siempre fue tuyo. No tenías por qué darlo. No tenías por qué darlo. No te lo estábamos pidiendo. Dios no te lo pidió. Tú dijiste. Pero te acercaste engañando. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dejaste que el enemigo... Y bueno, ustedes me conocen, saben que yo pocas veces lo menciono, pero le dice Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón y mintieras al Espíritu Santo? Fíjate la dimensión. Mentes hacienda, ya sé. Mentimos a la esposa, a los hijos. Y una cosa nos lleva a otra, nos lleva a otra, nos lleva a otra, y terminamos mintiéndole a Dios.
Señor, tú sabes que soy débil. No, dice el Señor, tú no eres débil, yo te hice y eres fuerte. Dios nos hizo y nos hizo fuertes, y la Biblia dice que Él nos puso espíritu de cobardía, puso espíritu de poder y de dominio. Señor, tú sabes que yo no puedo con esto. Le estás mintiendo a Dios. Tú sí puedes con eso, eso no es más fuerte que tú. Pero le estás mintiendo a Dios. ¿Por qué dejaste que entrara Satanás en tu corazón y le mintieras al Espíritu Santo? Y viene una consecuencia horrible para él y para su familia. No es lo que Dios tiene para nosotros. No es el camino que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un camino de victoria, de acierto, pero parte de reconocer nuestra condición, de acercarnos con humildad, de acercarnos confiadamente. Una expresión del profeta Isaías, se las leo. Isaías capítulo 1, verso 18, profeta en el Antiguo Testamento, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es una invitación: venid luego y estemos a cuentas. Vente, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. Si tus pecados, si tus errores, si tu desacierto fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyes, comerás del bien de la tierra. Si no quieres y fueres rebelde y eres rebelde, serás consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No me inquieta. No, esto es una buena noticia. Nos podemos poner a cuentas, podemos dejar de aparentar. La consecuencia para Ananías y para su esposa, para Zafira, por aparentar, por querer participar, por querer pertenecer, por querer encajar, nos lleva a cometer un error. No hay error pequeño, no hay enemigo pequeño cuando estamos lejos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios es fortaleza. Dios es fortaleza para nuestra vida y la de nuestra familia. La invitación, ven y estemos a cuentas. Si por alguna razón le hemos dado espacio a la apariencia y nos hemos acostumbrado a vivir por ahí con algún error, algún desacierto, algún pecado le llama la Biblia, ponernos a cuentas, porque de otra manera le estamos mintiendo a Dios y a los que nos rodean. Se los dejo a su consideración. Hacemos una oración para que Él nos guíe a toda verdad y podamos conducirnos por donde Él quiere. Señor Leonel, nos dirige en esta oración y hace oración por los alimentos, por favor. Gracias, Padre Santo, por este nuevo día, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente, Padre Santo, de ser dignos a tu palabra, Señor, y a tu mandamiento. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de una nueva vida todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú construyes un nuevo día para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Padre Santo, pero sobre todo, Señor, por la esperanza que en ti tenemos, Señor, de ser renovados todos los días. Te damos las gracias, Padre Santo, porque, como dices tú en tu palabra, Señor, donde dos o más se reúnen en tu nombre, estás tú. Te pedimos, Señor, por la fortaleza necesaria, Señor, para enfrentar día a día, Señor, estos retos, Señor, que todos los días enfrentamos, Padre. Gracias te damos, Señor, el día de hoy por la provisión y el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú provees para todo aquel que tiene necesidad de ti, Señor. El día de hoy te pedimos, Padre Santo, por nuestras necesidades y por las necesidades de todos aquellos que amamos, Señor, que tú estés con ellos. Gracias te damos, Señor, por los alimentos que habremos de recibir, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú proveas para todo aquel que no tiene, Señor. Te pedimos también por las manos de aquellos que nos han preparado. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.